Bueno, así dice la palabra en Marcos capítulo 14, versículo 50. Dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Amén. Hasta ahí vamos a leer, nada más en esta tarde vamos a leer eso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos leerla libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Señor, oramos en el nombre de Jesús, creyendo en el poder que tiene tu palabra, Dios mío. Oramos para que mientras tu palabra es compartida, es predicada, es enseñada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, todo lo que tu palabra dice y promete que pueda hacer, que ocurra hoy en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, pero sobre todo gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y el que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Se puede sentar. Dice la Biblia que todos abandonaron al Señor. No dice algunos. Marcos no señala a varios discípulos. No dice, no, es que fue Pedro, es que fue Juan, es que fue Mateo, es que fue el otro, es que fue el de la moto. No. Dice, todos a una le abandonaron, le dejaron y se fueron. Marcos nos muestra la soledad de Jesús en su peor momento. Porque aquí estamos dentro del contexto de cuando a Jesús le arrestan en el Getsemaní. Aquí estamos en el contexto, en la parte de la historia, cuando ya a Jesús se lo van a llevar a sacrificar en una cruz. No estamos hablando justo después de un milagro, de la multiplicación de unos alimentos. No estamos hablando de cuando Jesús sana a alguien o hace cualquier milagro prodigioso. No, estamos hablando del peor momento de Jesús. Se quedó solo. Todos aquellos discípulos que habían prometido fidelidad hasta la muerte, ahora estaban huyendo despavoridos. Estaban abandonando a su maestro. Entre ellos estaba Pedro, ¿verdad? Ese discípulo que poquito tiempo atrás alardeaba y presumía y decía a los cuatro vientos a todos los discípulos, aunque me fuera necesario, yo moriré por ti. Mateo 26:35 dice, aunque me sea necesario morir contigo, yo jamás te negaré. Y Jesús le decía, Pedro, no seas bocazas, Pedro. Que hoy, no te estoy hablando de mañana, ni de pasado, ni dentro de un año, hoy, antes de que cante el gallo, me vas a negar no una ni dos, sino 3 veces. Aunque me fuera necesario. Pero sin embargo, cuando Jesús está siendo apresado en el Getsemaní, este pasaje nos enseña que tristemente todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquellos discípulos que lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Aquellos que habían comenzado una vida nueva a su lado. Aquellos que habían prometido fidelidad eterna, fidelidad hasta la tumba. Ahora los encontramos que habían fracasado de esa idea. Habían abandonado ese proyecto que tenían de vida, habían fracasado y estaban huyendo, abandonando a Jesús. Tienes que saber que todos fracasamos alguna vez en nuestra vida, todos, sin excepción. Pero la Biblia nos dice a través de Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Pablo nos viene a enseñar en estos versículos que no nos podemos olvidar nunca que nosotros somos vasos de barro, que aquí el Todopoderoso se llama Jesucristo, que nosotros somos débiles, que nosotros, y hablo sobre todo a los hombres, a las mujeres también, pero hablo sobre todo a los hombres, nos creemos invencibles, incorruptibles, que todo lo podemos, somos fuertes y guapos en algunos casos. Y la Biblia nos dice, no se olviden que son vasos de barro. No se olviden que tienen un gran tesoro, pero ustedes son un vaso de barro. Ustedes son frágiles, dice Pablo. Y nos recuerda que nosotros podemos, y de hecho lo vamos a estar muchas veces atribulados, en apuros, perseguidos, incluso derribados. ¿Cuántos han estado derribados alguna vez en su vida? ¿Cuántos han
creo que se dice así en el boxeo, corríjanme si me equivoco, han probado el sabor de la lona. Han sido noqueados por la vida, ¿verdad? Y han sido derribados, mas no destruidos. Pero se nos ha golpeado fuerte, ya sea porque alguien nos ha querido derribar o porque nosotros con nuestros malos quehaceres hemos sido derribados y hemos probado el sabor del fracaso. Pero este texto también nos enseña que una cosa es fracasar y otra muy diferente es ser unos fracasados. Nosotros podemos estar derribados en un momento dado de nuestra vida. De hecho, creo que todos lo hemos estado en algún momento. Y si no es tu caso, gloria a Dios, pero prepárate porque probablemente en algún momento de la vida vas a saber a qué sabe la lona. Vas a comer polvo en algunas veces, porque te vas a ver derribado, tumbado en el suelo. Siempre hay aspectos en nuestra vida que se nos rompen, que se nos arruinan, pero eso no significa que estamos destruidos. El fracaso es parte del éxito. Y hoy en día, donde se predica mucho de motivación, donde se enseña mucho de todo lo puedes y esto, y más que predicaciones son charlas motivacionales, yo te vengo a decir lo contrario y te digo que el fracaso es parte del éxito. Y te voy a poner unos ejemplos que todos conocen aquí. ¿Cuántos conocen a Mozart? No hay otro como él, ¿verdad? ¿Sabes que a Mozart le dijeron al principio que su música era demasiado ruidosa? Si esa gente llega a escuchar la música hoy en día, tú imagínate. A Mozart, el gran compositor, le dijeron, no sirves. Eres un fracasado. Tu música es muy ruidosa. Tu música, no, eso nadie lo va a escuchar. Hoy los cuadros del artista Vincent Van Gogh se venden no por menos de 50 millones de euros. Hay cientos y cientos y cientos de obras de este pintor. Y todas se subastan o todas se venden, son muy cotizadas, 30, 40, 50 millones de euros. Hoy todo aquel que tiene una obra de Van Gogh en su casa o en su donde quiera que lo tenga, puede presumir y alardear que tiene un Vincent Van Gogh en su poder. Pero tú sabes que este hombre se fue a la tumba pensando que era un fracasado. Este hombre vendió un solo cuadro, el Viñedo Rojo, creo recordar que se llama. En vida no vendió ningún cuadro. Y él se fue a la tumba pensando y creyendo que era un fracasado. Alguien, pienso yo, no sé, eso no lo dice la historia, pero creo yo, presumo de creer, que alguien le compró este cuadro por 400 francos suizos, fueron poco menos de 1.000 euros. Y se lo compró, yo creo que por lástima. Lo veían ahí todo el día pintando y dame ese cuadro, por favor. Y se fue a la tumba pensando que era un fracasado, él fracasó. Sin embargo, hoy, siglos después, o años después, sus cuadros se venden por millonadas. El mayor inventor de la historia, Thomas Edison, por cierto, creyente en el Señor, ¿sabes que su madre lo tuvo que sacar del colegio? El mayor inventor de la historia. Hoy ustedes me ven con claridad porque tenemos luz. Gracias al Señor y gracias al señor Edison también, que la inventó. O que la descubrió, más que la inventó, la descubrió. Y los profesores le dijeron a la madre, entiendan las palabras, a buen entendedor pocas palabras bastan, le dijeron, tu niño no es muy listo y está entorpeciendo a los demás compañeritos de la clase, es mejor que lo saques. Así que la madre de Thomas Edison entendió el mensaje, los profesores por lo menos fueron sabios, no le dijeron, tu niño es un burro, sino tu niño no es muy listo. Y esta madre se vio obligada a sacar a Thomas Edison de la escuela y su propia madre la crió. Algunos dicen y creen que tenía dislexia, le costaba estudiar. Y hoy lo recordamos como el mayor inventor de la historia de la humanidad. Lo mismo le pasó a Albert Einstein, ¿verdad? A este genio de las matemáticas. Sus profesores le dijeron, no sirves para nada, no llegarás nunca a nada, eres un fracasado, no te esfuerces porque encima tienes cara de que estás medio oído. ¿Han visto las fotos de Edison? De Albert Einstein, perdón, y puse una medio coherente. Hay otras con el pelo así, medio alocado, ¿verdad? Y esa cara porque todos los genios son así, son medios locos. Y le dijeron, no sirves, no vales, nunca llegarás a nada. Y también tuvo que abandonar el colegio. Y hoy lo recordamos como el mayor matemático de la historia. Todas las personas, sin excepción, no hay excepción, aquí no hay excepción que rompa la regla. Todas las personas que han triunfado en algo en la vida experimentaron unas cuantas veces el sabor al fracaso. Porque el fracaso muchas veces es parte de nuestra vida. Según el diccionario español, la palabra fracaso significa resultado contrario al que esperábamos.
Eso es fracasar, según el diccionario español. Obtener un resultado contrario al que estabas esperando. También significa una caída, una ruina, un rompimiento de algo. Es decir, que fracasar es cuando algo que pensábamos que iba a funcionar termina rompiéndose. Algo que pensábamos que iba a tener este final, este fruto, este destino, termina de una manera incorrecta. Por eso se dice que los discípulos fracasaron en este momento, cuando abandonaron al Señor. Porque los discípulos pensaban que iban a terminar sus días con el Señor. Pedro pensaba que nunca iba a negar a Jesús, que aunque le fuera necesario iba a morir por Jesús. Y aquí encontramos todos a una abandonando al Señor. Por eso decimos que los discípulos fracasaron en este momento. Pero en medio del fracaso de los discípulos, en medio de esa huida, Marcos en su evangelio cuenta algo que no lo vas a encontrar en otro evangelio. Si tú te vas a Mateo no vas a encontrar esta historia, si te vas a Lucas no vas a encontrar esta historia y si te vas a Juan menos aún no vas a encontrar esta historia. Marcos por alguna razón habla de algo o añade algo a esta huida de los discípulos. Y dice el versículo 50 de Marcos 14, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía. Escúcheme porque esto no lo vas a encontrar en ningún otro evangelio. Esto solo lo dice Marcos, esto solo sale aquí en la Biblia. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Un joven que la Biblia no dice ni que era pastor, ni que era apóstol, ni que era un maestro. No le pone ningún título, sino que simplemente decía un joven que seguía, un seguidor de Jesús. También huye. Algunos dicen que este joven era pobre. Algunos dicen, no, esas teorías que la gente se inventa, a la gente siempre le gusta añadir a lo que hay. Y dice la teoría, dicen algunos que no, este joven, de lo que sabemos, aparte que huyó desnudo, es que era pobre. ¿Por qué? Porque solo tenía una sábana para cubrirse, dicen algunos. Bueno, lo cierto es que fuera como fuese, cuando apresan también a este joven, él logra zafarse, él logra dejar la sábana y huye también desnudo. Fracasa también. Este joven había dicho un día, voy a seguir a Jesús. Y ahora se encontraba huyendo. Pero ¿quién era este joven? ¿Quién era? ¿Alguien sabe quién era este joven? Un vecino. Está bonito. Lo cierto es que no se sabe, no se sabe. Y si alguien te dice que este joven era fulano, te está mintiendo, no le creas. Nadie sabe quién era este joven. Y por favor, recuerda una cosa, lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. No, yo creo que la Biblia dice, si la Biblia no lo dice, por favor, usted no invente. La Biblia ya está escrita, no invente, hay teorías, hay suposiciones, no, yo creo, yo imagino, eso está bien, pero no diga, no, la Biblia dice. Si la Biblia no lo dice, por favor, usted no lo invente. Pero casi todos los estudiosos, por no decir todos, creen y tienen la idea de que este joven que dice Marcos, que huyó y que solo narra Marcos, que este joven que huye desnudo dejando su sábana atrás era el propio Marcos. Eso es una teoría, no te estoy diciendo que era Marcos porque la Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, usted no lo invente, por favor. Respete las Escrituras, no le añadas ni le quites. Pero algunos dicen que sí, que era Marcos. Por eso él como que se quiere redimir y lo voy a confesar, que yo también lo dejé y lo pone, ¿no? Algunos dicen eso, no lo sabemos. Pero sea Marcos o no, lo cierto es que este joven que seguía a Jesús también fracasó. Me gustaría hablarte por unos minutos de Marcos y de su evangelio. El evangelio de Marcos, a pesar de que nosotros lo tenemos como el segundo de nuestras Biblias, es el primero en escribirse. De hecho, cuando Mateo y Lucas, Juan no porque Juan va por libre, cuando vayas a estudiar, te metas en un instituto, en unas clases, en una academia bíblica, te van a enseñar una asignatura que se llama Evangelios Sinópticos, Evangelios similares. Algunos la han estudiado aquí, ¿verdad? Y estos evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, que son muy similares, pero resulta que si te pones a indagar te vas a dar cuenta que Mateo y Lucas, a la hora de escribir su evangelio, cogieron apuntes de Marcos. Pusieron su ojo en los escritos de Marcos. Marcos fue el primero en escribir y luego los demás, viendo eso y sumando las vivencias personales, las de Lucas, las de Mateo, más otra fuente que hay también, escribieron su evangelio. Pero ¿quién era Marcos? ¿A qué se dedicaba Marcos? Porque claro, escúchame, porque esta pregunta parece fácil de responder, pero no es tan sencilla.
Porque si yo te dijera, háblame de Mateo, todos podríamos decir algo de Mateo. Bueno, Mateo era un judío. Mateo era una persona un publicano, dice la Biblia, un recaudador de impuestos que se vendió al Imperio Romano. Y fue desleal a su propia raza judía, se vendió por un buen sueldo a los romanos y recaudaba impuestos, era un publicano. También la Biblia dice que era de una ciudad llamada Capernaum. Y bueno, y podríamos decir ciertas cosas. Sabemos cómo Dios le llamó. Sabemos que él enseguida, dejando sus asuntos, le siguió. Sabemos que una vez Jesús le llama, ese mismo día hace una cena en su casa e invita a todos los demás para que conozcan del Señor. Y podríamos hablar mucho de Mateo. Ahora, si yo te dijera, háblame de Lucas también. ¿A qué se dedicaba Lucas? Tú lo sabes. ¿Qué oficio tenía Lucas? Era médico. Todos saben que la Biblia dice que era el médico amado. Muchos podrían saber, si estudian un poquito acerca de Lucas, Lucas es el único gentil, el único que no era judío, el único escritor del Nuevo Testamento que no era judío, sino gentil. Él acompañó a Pablo en algunas ocasiones, acompañó a los misioneros a predicar la palabra fuera de su lugar de origen, y él era médico. Y si te dijera, háblame de Juan, todos sabemos también cosas de Juan. Sabemos que Juan era un judío, que se dedicaba a la pesca junto con su hermano, que el Señor lo llamó cuando estaba pescando juntamente también con su padre, que se llamaba Zebedeo, y que estaban pescando, dejaron sus redes, le siguieron. Sabemos que se convirtió después en el discípulo amado. La Biblia nos cuenta en un momento que él se recostó sobre el pecho del Señor. Conocemos incluso su apodo. ¿Cómo le apodaban a Juan y al hermano? ¿Cómo le apodaban? ¿Recuerdan? Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo era? Boanerges. Recuerda, la Biblia dice, y tenían de apodo Boanerges, que significa hijo del rayo, hijo del trueno. Hoy para nosotros Juan es el discípulo amado, el apóstol amado, pero tenía un carácter. En las calles no le conocían como el amado, en la calle le decían, ahí está Boanerges, no te juntes a Boanerges que tiene un carácter feo, es un hijo del trueno, decían. Y conocemos muchos más detalles, pero ¿y de Marcos? ¿Qué sabemos de Marcos? Sabemos pero que muy poquito. Salvo que era hijo de una tal María, que la Biblia dice que tampoco se sabe quién es, que su primo era Bernabé, que luego se fue de viaje misionero con él, pero poco más. Desconocemos su oficio porque ni siquiera la Biblia le denomina apóstol, la Biblia no dice que era ningún maestro, la Biblia no dice que era ningún diácono ni siquiera de la iglesia, no era un anciano, sino, ¿sabes el único título que le da la Biblia a Marcos? Ayudante. En Hechos capítulo 13, versículo 5 dice, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Y tú dices, espérate, porque aquí dice Juan y no dice Marcos. Aquí me estabas hablando de Marcos y ahora de repente me metes a Juan. Sí, pero es que su verdadero nombre era Juan Marcos. La Biblia dice en Hechos capítulo 12, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Para este entonces, no quiero enredarme en esto, pero para que lo entiendas, para este entonces, como el imperio anterior a los romanos era el griego, aunque nosotros cuando abramos la Biblia estemos ya en el imperio romano, había estado reinando el imperio griego por años y había dejado todavía mucha tendencia en la cultura, aunque eran los romanos, pero mucha cultura era griega todavía. Entonces había nombres judíos y nombres griegos. Ese es el caso de Juan Marcos, un nombre griego y un nombre judío. Marcos no solo escribió un evangelio, sino que además tuvo el enorme privilegio de acompañar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Qué privilegio, ¿no? Poder acompañar a estos titanes a predicar la palabra del Señor. Y hasta ahí todo bien, hasta ahí todo maravilloso, hasta ahí han sido todo halagos. Ahora empezamos a crucificar a Marcos. Algo pasa que hasta el día de hoy nadie sabe que en ese primer viaje misionero Marcos dice, yo no sigo. Lo siento Pablo, lo siento Bernabé. Yo me vuelvo para mi casa, no quiero continuar. Dice la Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué fue lo que le pasó a Marcos para abandonar? Vuelvo a lo mismo, nadie sabe, la Biblia no lo registra. Lo cierto es que Marcos desertó, abandonó el equipo. Hay quienes dicen que Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé porque no se sentía de la talla de ellos. Marcos se sentía poca cosa al lado de un gigante como Pablo, al lado de un gigante como Bernabé, y él se sentía tan poca cosa que dijo, yo no valgo para esto,
prefiero regresar a casa. Prefiero fracasar en mi intento de ser misionero, prefiero fracasar en mi intento de evangelizar, pero no, yo no puedo con estos guerreros, yo me vuelvo a mi casa. Es una teoría. Hay otros que piensan que Marcos abandonó y se regresó a su casa porque chocaba mucho con el carácter de Pablo. Nosotros hoy adulamos a Pablo y decimos, oh, Pablo y San Pablo y el apóstol Pablo, pero Pablo tenía un carácter. No te le ponías delante tú cuando Pablo se enfadaba. Se enfrentó al mismísimo Pedro y le dijo, tú eres un hipócrita. Tú simulas las cosas, le dijo a Pedro. Tenía un duro carácter. Y hay quienes piensan que Marcos no soportó ese trato. Son teorías, que no soportó ese trato, así que decidió irse. Lo cierto es que no lo sabemos, pero sea lo que sea, lo que sí sabemos es que Marcos quería tener una vida nueva en el Señor. Marcos quería ser misionero. Marcos quería servir al Señor, pero también fracasó. Probablemente Marcos se hubiera hecho su maleta. Yo me lo imagino, ¿no? La Biblia no lo dice. Lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. Pero yo me imagino, ¿no? A Marcos en su casa haciendo la maleta y su madre diciéndole, María, porque conocemos cómo se llamaba la madre, Marcos, ¿y a dónde vas? Mamá, dice él, he decidido servir al Señor. Dejas un hijo y me voy a convertir en un hombre, le dijo. Y voy a servir, voy a irme de misionero con nuestro primo Bernabé, me voy con Pablo, me han admitido en su ejército y me voy a ir a servir. Así que, ¿sabes qué, mamá? A partir de ahora te daré 2 besos y no volveré nunca más aquí. Eso dijo Marcos, seguramente. Me voy de Jerusalén para no volver. Me iré a Panfilia, me iré por aquí, me iré para allá a predicar y me iré a las naciones porque Dios me está llamando a las naciones. Él se fue con la idea de no volver. Pero poquitos días después, poquitas semanas o meses después, tuvo que regresar a Jerusalén. Como decimos aquí en Canarias, tuvo que regresar con el rabo entre las piernas y tocar de nuevo la casa de su madre. Decirle, mamá, todavía hay sitio para mí en esta casa. Hechos 13:13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió otra vez a Jerusalén. Volvió donde no tenía pensado volver. Según la cronología del libro de los Hechos, desde que Marcos abandonó a Pablo hasta que retoma otra vez el servicio a Dios, pasan 10 años. Y atentos a esto, 10 años. 10 largos años donde Marcos estuvo en total silencio. La Biblia no recoge nada de Marcos. La Biblia guarda silencio de estos 10 años de Marcos en Jerusalén, en casa otra vez. La Biblia omite todos los detalles, pero yo estoy convencido que no pasaba ni un solo día sin pensar qué hubiera sido de mí si no me hubiera bajado de aquel barco. ¿Qué hubiera sido de mí si en vez de renunciar hubiera seguido adelante? Porque él salía a las calles y ahí en Jerusalén no se hablaba de otras cosas. Ahí si eras creyente para ese tiempo en Jerusalén solo se hablaba de Pablo, de todo lo que estaba haciendo Pablo. ¿Sabes que Pablo acaba de llegar a Tesalónica? ¿Sabes que Pablo acaba de fundar una iglesia que acaba de arrasar toda la ciudad predicando el evangelio? ¿Sabes que Pablo ya tiene a un pastor llamado Tito, a uno Timoteo, está formando a otro que se llama Filemón? ¿Sabes que Pablo ha ganado a cientos de miles de almas para el Señor? Y Marcos decía, yo podría estar ahí. ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubiera bajado de aquel barco? La Biblia no lo dice porque no lo dice, ¿no? Pero yo me puedo imaginar a Marcos llorando más de una, más de 2, más de 100 veces, diciendo ¿qué hubiera sido de mí si no me hubiera bajado de aquel barco? No solamente Marcos fracasó, sino que encima trajo problemas a su familia, porque más tarde cuando Bernabé le dijo a Pablo, mira Pablo, ¿qué te parece si llamamos otra vez a Marcos, a mi primo? Hombre, vamos a admitirlo. Y Pablo, que ya te dije antes que no era de carácter fácil, le dijo, ¡no! Así le dijo. Es un traidor, no lo quiero ver, no lo quiero ver ni en pintura, le dijo Pablo. Ya me abandonó una vez, 2 no lo va a hacer. Así que Bernabé decide, o tu primo o yo. Y le dice Bernabé, está bien, me voy con mi primo. Así que Pablo sigue su camino con otro discípulo llamado Silas, y Bernabé se va con Marcos. En Hechos capítulo 15, versículo 39 dice, hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió recomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Marcos, mirase por donde mirase, solo encontraba fracaso en su vida, problemas con los demás.
¿Cuántos han sentido como Marcos algún día fracasados en sus vidas, verdad? Empezaron en un trabajo y a lo mejor no dieron la talla y fueron despedidos. Empezaron una relación que todo apuntaba a casarse, estaban en esa relación de novios y todo apuntaba al matrimonio, pero algo pasó en el camino que esa relación fracasó. Personas que se casaron y que cuando se miraron a los ojos en ese momento tan entrañable y se dijeron, estaré contigo y seré fiel hasta que la muerte nos separe, lo dijeron con convicción. Lo dijeron creyendo verdaderamente que era hasta que la muerte los separara. Pero algo pasó en el camino que fracasaron. Padres que con todo el amor del mundo han tenido a sus hijos y dijeron, wow, este será un profeta a las naciones, este será un adorador, este será un pastor, un predicador. Ayudantes nadie tiene hijos ayudantes. Todos son, este será, mi suegra dice, Rebequita va a ser adoradora y tocará el todos los instrumentos. Digo, aunque sea uno, todos los instrumentos, dice su abuela. Pero quizá algo pasó en el camino, que sus hijos ya no quieren saber nada del Señor, están apartados, por más que les insistas, no quieren volver y se sienten fracasados delante de Dios. Qué sé yo, proyectos de ámbito personal, profesional, se inició un negocio, una idea, un proyecto con mucha expectativa, con muchísima ilusión, pero algo pasó en el camino, que ese negocio fracasó. Gente que empezó su caminar con Dios con mucha pasión, con mucho deseo, con mucho fervor. Pero al igual que Marcos, algo pasó en el camino que abandonaron y fracasaron. Creo que todos hemos fracasado en algún área o en algún aspecto de nuestra vida. El miércoles, antes lo decía Amy, el miércoles pasó eso. Junto con Jorge, él fue el que inició la idea de hacer un culto de adoración y dijimos, lo planteamos, ok, todo bien, y yo me imaginé, me hice unas expectativas y venga y ver, cuando abro los ojos y veo a la iglesia sentada, yo me sentí que había fracasado y me fui para adentro. Uno me mandó un mensaje, mira, es que no te vi más, no, porque me enfadé, me fui para adentro. Y uno tiene que decirlo abierto. ¿Y cuál es el miedo? Uno fracasa muchas veces en su vida. Uno tiene unas expectativas y salen otras. Eso se llama, mi querido amigo, se llama fracasar. Y no hay que tener vergüenza en decirlo. Porque podemos fracasar, pero no somos unos fracasados. El fracaso tiene dos destinos. O te hunde para siempre, o se convierte en la gran oportunidad para ser mejor. A pesar de que Marcos un día fracasó, Dios le levantó. La Biblia dice en 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué bonito esto. Marcos no dejó que su fracaso le hundiera, sino que Dios le levantó. Y mientras años atrás no dio la talla para estar al lado de gigantes como Pablo, años después es el mismo Pablo que le dice, ven que me eres útil. Eres útil para el ministerio. Y no solamente él era útil, sino que pasó de ser un ayudante a convertirse en un colaborador. En la carta a Filemón, versículo 24, dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo le dice a este hombre, Marcos es mi colaborador. Le damos unos minutos que ahí no acaba la historia. Marcos no solo venció el fracaso, no solo volvió a levantarse, no solo la gente volvió a confiar en él, no solo restauró su vida por completo y fue más útil que al principio, sino que un día que abandonó al Señor y que fracasó en el Señor, se convirtió en el escritor de uno de los 4 evangelios que tu Biblia tiene. El evangelio de Marcos es el primero en escribirse. Grandes apóstoles como pudiera ser Mateo o grandes personas de eminencia como pudiera ser el médico amado Lucas, se inspiraron en él para copiar su evangelio. Nadie se hubiera imaginado que aquel joven que desertó y que fracasó junto a Pablo, años más tarde se convertiría en el primer autor del Nuevo Testamento. ¿Sabes qué me enseña a mí esto? Que a pesar de fracasar alguna vez en la vida, todavía queda mucha historia por escribir. Marcos pensó que su historia terminó cuando se separó de Pablo y sin embargo,
Seguimos leyendo su historia siglos y milenios después. Y seguimos hablando aquí, en un rincón de este planeta llamado Sur de Fuerteventura, seguimos hablando de este que un día fracasó. Hermano mío, Dios quiere levantarnos del fracaso. ¿O no dice la Biblia en Proverbios 24:16? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Te puedes caer y recaer y volver a caer. 7 veces cae el justo y de todas se levanta. Y de todas el Señor nos levanta. ¿Cómo salir del fracaso? ¿Qué hizo Marcos para levantarse del fracaso? Mira, lo primero es no temer. Vivimos en la era de la apariencia, en la era que solo mostramos nuestros logros en las redes sociales, que solo presumimos de lo que hemos conseguido y nos avergüenza decir, he fracasado. Nos avergüenza, se nos cae la cara de vergüenza decir, he fracasado en esto. Porque tememos las consecuencias. Pero lo primero que tenemos que hacer es no temer. La Biblia dice en Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor está con nosotros en los fracasos. Cuando todos aún abandonaron al Señor, el Señor siempre está ahí. Cuando todos te abandonan en tu fracaso, cuando estás 10 años en soledad en Jerusalén, Dios está contigo. Dios está contigo. No temas al valle de sombra de muerte, no temas porque Dios está contigo. Y lo segundo que debemos hacer es rodearnos de la gente adecuada. Cuando fracasas tienes que saber con quién te rodeas. Mira, Marcos se rodeó de gente como Pedro. Pedro ya había degustado el sabor al fracaso, de hecho había negado al Señor y era un fracaso aún mayor porque todo el mundo se enteró. Nos enteramos tú y yo, imagínate, 2 milenios después. Todo el mundo se enteró que Pedro había fracasado. Y Marcos se refugió en él y Pedro le dijo, no te preocupes, has fracasado, pero Dios te va a levantar. Mírame a mí, Dios me ha levantado, Dios me ha honrado, Dios me ha devuelto al lugar donde yo estaba antes. Dios te puede devolver al lugar donde tú estabas antes de caer. Y tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué sabes que se juntó con Pedro? Bueno, es que realmente el Evangelio de Marcos se le conoce también como el Evangelio de Pedro. Porque Pedro hablaba y Marcos escribía. Marcos sabía de quién rodearse, pero sobre todo se rodeó de Bernabé. De hecho, ya lo vimos, que volvió. Tengo ahí el versículo también. No lo tengo. Lo leí antes, que decía que Bernabé se fue de nuevo con Marcos. ¿Sabes qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Marcos se juntó al Consolador, al que consuela. Y tú bien sabes quién es el que consuela en la palabra de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bernabé en esta historia podría reflejar un poco al Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, pero podría reflejar, porque es el que consuela. ¿Sabes qué significa esa palabra consolador? Parácletos. En el original, que no nos interesa porque no sabemos de griego, pero en el original es parácletos. ¿Sabes cuál es el significado? Aquel que está a nuestro lado. Eso significa. El Espíritu Santo es un parácletos. Alguien que siempre está a nuestro lado. Que cuando en los fracasos todos nos abandonan, hay un parácletos. Hay alguien que nos consuela, que es el Espíritu Santo, y se pone siempre a nuestro lado. Y no nos deja, no nos abandona. Y hermanos en el Señor te abandonan, familia te abandona, yo como pastor te abandono, pero tienes un parácletos. Tienes a un consolador, a un bendito y glorioso Espíritu Santo que se pone a tu lado en el fracaso para levantarte. El Espíritu Santo es quien nos levanta después de una caída. Y 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Cierra tus ojos. Esta palabra es para ti. Abre tu mente y tu corazón y deja que el Espíritu Santo pueda hablarte a través de este versículo que está en Job, capítulo 14, versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán.
Te lo leo de nuevo. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán.